¿está realmente Dino Polska barata, como dicen, o por el contrario, realmente no merece la pena comprarla? Bueno, evidentemente no puedo dar consejos de inversión, pero sí puedo haceros una pequeña guía de cómo deberías afrontar vuestra inversión, porque yo creo que es una empresa muy interesante, pero como ya he dicho, tenéis que hacer vuestro propio análisis. Bueno, vamos a ver rápidamente que, si os fijáis, la acción ha caído desde máximos un 30%, que no está mal. Yo empecé a conocerla por 2019-20, por aquí más o menos, y siempre me interesó mucho. Lo que pasa es que a mí el sector de supermercados nunca me ha interesado mucho. Si bien es verdad que tenemos casos como, no sé, Costco, que es el más famoso, el más popular y el que, como que el caso de éxito, ¿no? Porque también tenemos otras muy famosas. Para mí Costco siempre me ha gustado muchísimo. Lo que pasa es que siempre ha estado muy cara. Típica empresa que no compras, que está cara, pero siempre sube, ¿no? Entonces al final, no sé, por precio nunca he podido comprar esta, y Dino Polska lo mismo, ¿no? Aunque está mucho más barata en teoría. Bueno, aquí vamos a ver rápidamente los resultados. Con esta me gusta lo cutre que es, me gusta bastante. O sea, sé que a priori no debería ser muy bueno, ¿no? Muy buena señal. Parece un red flag que sea cutre, que para una presentación del 2001, pero sí que me interesan mucho estas cosas. Como por ejemplo, ¿sabéis? Lo de Berkshire Hathaway, ¿no? Que tiene esta página que es igual que en los años 70, 80, yo qué sé, una cosa ridícula, pero que mola muchísimo, ¿no? Porque es súper básico y al final lo que importa son los datos, y lo que importa es lo que es la empresa en sí, cómo le va, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir rápido, no nos dispersemos. Bueno, estos son un poco los resultados, que han sido bastante buenos en general. Sí que es verdad que ha ralentizado un poco el crecimiento, un poco la apertura de tiendas. Levita, que bueno, generalmente no me interesa mucho Levita, pero bueno, vamos a pasar rápido. Aquí es un poco los highlights. Este es el crecimiento de número de tiendas en toda Polonia. Como veis aquí, la geografía se distribuye prioritariamente aquí, en esta zona, que creo que es capital Varsovia. Aquí es la zona de Varsovia, entonces es lógico que haya más tiendas, ¿no? Pero bueno, tiene una expansión aquí interesante, aunque claro, estas zonas son bastante menos pobladas, por lo tanto no tiene tanto crecimiento en Polonia. Aún así, fijaros, yo la conocí por aquí y decía, joder, ya está en toda Polonia, ya más que duplicado, casi triplicado. Entonces, bueno, sí que hay crecimiento. Luego se está expandiendo fuera de Polonia, aunque bueno, en menor medida, obviamente, porque son generalmente las estrategias de supermercados fuera de tu país suelen salir mal, ¿no? Pensemos en Estados Unidos con Walmart, ¿no? Cuando se quiso expandir en Canadá, ¿no? Y salió regular. Bueno, también es el caso de, creo que era ¿cómo era este? Target, creo que era, ¿no? Que también tuvo un fracaso importante en Canadá. Entonces, bueno, es complicado expandirse fuera de tu localidad, pero bueno, veremos qué tal, ¿no? Bueno, aquí es un poco el tipo de básico, ¿no? de supermercados, pero está muy bien el concepto, y creo que es Dino un concepto de ahorro máximo, pero bueno, vamos a sacar mayores márgenes. Luego veremos, los márgenes son muy altos para un negocio como este. Bueno, aquí un poco conceptos generales. Crecimiento en ventas, 14% año a año, que está que es más o menos en línea, pero sí que se va ralentizando, obviamente, ¿no? El tema márgenes pues se mantiene, aunque bueno, que use los EBITDA margin a mí no me interesa nada en general. Habría que ir más a fondo y lo vemos ahora rápido. El CAPEX, interesante, el gasto total va en aumento, lógicamente, y bueno, sí que es verdad que aumenta bastante, pero también es porque están construyendo mucho más, y lógico, eso va al CAPEX. Y bueno, aquí el margen de CAPEX con el EBITDA sí que ha aumentado. Fijaros esto, lo que ha aumentado, porque ha habido nuevas inversiones, nuevas aperturas, digamos, nuevos gastos. Vamos aquí, la deuda EBITDA está muy bien, es bajísima, pero claro, como digo siempre, el EBITDA a mí no me gusta usarlo. Entonces esto sí, es verdad que es muy bajo, pero como realmente el EBITDA no es el resultado, no es lo que realmente la empresa gana, pues podemos ir a usar el net debt con otros indicadores más precisos. Vale. Bueno, vamos a saltar rápidamente a Ticker, porque aquí tampoco dice mucho, sino nada. Veis aquí en Ticker el crecimiento que ha tenido, y ha sacado una función que se llama el Total Return,
que incluye dividendos y está muy interesante, porque ves cuál ha sido realmente su crecimiento. Un 30% analizado en zlotys, ¿no? Polacos. Bueno, vemos aquí rápidamente, si fijáis, los márgenes para un supermercado son increíbles. No tiene ningún sentido lo altos que son. Pero claro, siendo prácticamente el único player en Polonia, o el más importante casi, sino el más importante, es lógico que tengas estos márgenes, ¿no? Pero una vez que salgas fuera o te entre competencia, esto se reduce mucho. Y como sabemos, el sector de supermercados es un sector increíblemente competido y es muy complicado mantenerse, ¿no? Es verdad que para mí esto es una empresa muy nueva, por lo tanto, es verdad que nunca he tenido mucha confianza en estas empresas nuevas, pero sí que es verdad que por ahora lo está haciendo todo bastante bien. Aquí vemos la caída, que es interesante, pero tampoco es un drama, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Bueno, el tema de deuda también muy baja, o sea, prácticamente no tiene deuda. Vamos aquí, vamos a poner rápidamente gross profit, beneficio bruto, los márgenes. Vamos a poner rápidamente esto y lo comentamos. Si os fijáis, el margen bruto alcanzó el 25%, pero se mantiene siempre en torno al 20%, lo cual es muy bueno. No baja ni sube, más o menos. Ha estado subiendo hasta aquí, pero luego volvió a bajar. Esto también ha preocupado un poco, pero ya os digo yo que no debería preocuparos mucho, porque el margen se mantiene en ese 20%, ¿no? No baja nunca de ese 20%. Entonces es muy bueno, es maravilloso. Y luego podemos ver el beneficio neto, que también ha crecido pues prácticamente a la par, ¿no? O sea, obviamente con su diferencia, ¿no? Porque aquí se incluye gastos, inversión, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente el net income o el margen neto siempre tiene que dar más bajo, al igual que el operativo. Pero si os fijáis, el crecimiento es espectacular. Se ha hecho del 2014, que era 400 millones de gross profit, ha ido a 6.000, 7.000 casi. Entonces el crecimiento es más de 10 veces. Es una locura. Obviamente todo esto con crecimiento inorgánico, ¿no? Porque es como suelen crecer los supermercados y este tipo de negocios. Y luego el balance está muy bien. La equity con respecto a deuda, el net debt, aquí no lo va a poner porque lo estoy mezclando con el... Aquí está. Si os fijáis, el net debt, pues prácticamente lo que ha hecho es desaparecer casi. Todo esto es buenísimo. Sigue teniendo net debt, o sea, deuda neta, pero es verdad que es prácticamente nula. Y esto es muy bueno, y esto a la vez no, porque el crecimiento depende de esto, ¿no? En cierto modo, y más en estos negocios que dependes de tener una deuda bastante alta, porque tienes que comprar... tienes que construir, ¿no? Y comprar todos estos edificios. Entonces, bueno, ahora lo más interesante, el flujo caja rápidamente, el cash from operations, vamos a ver el capital expenditure y el flujo de caja libre. Todo muy por encima, pero para que veáis lo interesante de este negocio. Y bueno, como veis, todos los negocios de supermercados tienen un CAPEX muy alto, un gasto operativo altísimo, y de operativo y de inversión, ¿no? Entonces es normal esto que sea altísimo, ¿no? Pero bueno, luego si os fijáis, generalmente no ha tenido, históricamente no ha tenido mucho free cash flow, porque realmente invierte mucho. Entonces es lógico que el free cash flow de momento en estas etapas de crecimiento no sean muy altos, ¿no? Pero sí que es verdad que estos últimos años ha conseguido mantener este flujo caja libre altísimo. Porque si os fijáis, el cash, el dinero que recibe de sus actividades, ha sido siempre un crecimiento muy alto y muy bueno, ¿no? Pero se ha, digamos, eclipsado, ¿no? por el gasto, el CAPEX, ¿no? El capital expenditure. Entonces, bueno, estos años sí que ha mantenido un poco más a raya el CAPEX, mientras que el cash from operation, el dinero por las actividades hechas, pues sí que ha aumentado exponencialmente. Por lo tanto, es muy bueno. Esto, de momento, pinta genial, ¿no? Vamos a ver, en teoría, qué se estima, ¿no? Los analistas que estiman, junto con el guidance, ¿no? Junto con lo que da la propia empresa, ¿no? Vamos a ver rápidamente, lo ponemos aquí, net income, y en caso yo me gusta poner los mejores, ¿no? O sea, bueno, el Vita no quería poner Vita, me he equivocado, perdón. Es el EBIT, pero esto está en modo ahorro, no sé por qué, también va más lento, pero bueno, modo EBIT, el EBIT, si os fijáis, todo el EBIT, el net income, el free cash flow, el flujo de caja libre, todo esto en verde, flujo de caja libre, fijaros lo que ha crecido. Ha estado normalmente negativo por el tema que os he comentado de la inversión, que hace inversión muy fuerte al estar creciendo,
pero ahora ya ha pasado una etapa. Esto de aquí son estimaciones, esto es lo que estiman para los siguientes años, para el 25, a lo que cada vez fijáis el decrecimiento también, en parte por eso se ve la caída. El decrecimiento de flujo de caja libre afecta bastante a la cotización, ¿no? Porque esperan menos flujo de caja libre, por lo tanto es más complicado, ¿no? que la acción suba, sino todo lo contrario. Entonces, si os fijáis, estiman para los siguientes años un crecimiento loquísimo. Ahora, que esto sea verdad, no lo sé. Estos son analistas y lo que espera la empresa, pero sabemos que la realidad siempre es mucho más complicada. Ahora, si tú bien crees que esto es perfectamente posible o incluso menos crecimiento, qué sé yo, un 10% anualizado, yo considero que la empresa está muy barata. Si crees que su expansión fuera de Polonia va a ser muy bueno y crees que su crecimiento en tiendas y el negocio local en Polonia va a seguir funcionando bien, esto es un regalo, esta empresa. Yo creo que por aquí, yo creo que todo está más o menos comentado por encima de la empresa. A mí me encanta, la miraré muy... Siempre la he seguido muy de cerca, pero creo que ahora está más interesante casi que nunca. Entonces, bueno, si queréis en los comentarios me decís si os parece interesante, qué objetaríais o no, o si sois ya inversores. Bueno, un saludo y nos vemos en la siguiente empresa. Chao.